Hola, muy buenas, bienvenido de nuevo. Mi nombre es Ramsés del canal Árboles. En esta ocasión vamos a ver un poco de lo que es la técnica SRT, SRT o sistema estático, para el cual les mostraré cómo iniciarse en esta técnica y el equipo que van a necesitar para lograr escalar de esta manera. En esta ocasión vamos a escalar con el sistema Zigzag, el cual te permite escalar en ambas maneras, cual sea SRT o DRT, en combinación con el dispositivo chicane, el cual les mostraré enseguida. Este es el dispositivo chicane, el cual agrega un extra de fricción a nuestro dispositivo Zigzag y nos permite escalar en una manera similar al rope range de Kevin Byng. El modo de operamiento para insertarlo en la soga se los mostraré más adelante. Igual consta de dos seguros que al presionarlos liberan esta compuerta para que insertes tu soga a través de. No menos importante, necesitaremos este bloqueador de pie a foot locker. También tendremos que usar un ascensor de pecho. En esta ocasión tendremos el Ford SRT. Es muy bueno, me gusta y pues yo lo uso en combinación de estos pequeños carabiners. Y otra pieza muy importante es esta, el ascensor de rodilla o knee ascender. Es el mismo principio que el foot locker, nada más que este cuenta con un resorte, el cual te permite elevar tu locker de manera automática. Y bueno, ahora habiendo mostrado los equipos necesarios, vamos por el árbol. Bueno, y como debe de ser, en este video tomaremos en cuenta primordialmente la seguridad. Este es el árbol que he elegido, donde mostraré la técnica del SRT. Nuevamente, inspeccionar el árbol. Como este podemos ver, tiene, pues digamos que tiene un poco de material desprendido, cual puede ser una seña de que puede estar bien, puede estar mal. Podemos ver que hay unas cuantas. Y ahora la pregunta es cómo vamos a llegar allá arriba. La respuesta es muy sencilla. Para eso tenemos esto. Es una throw line, la cual consta de una bola, una pesa y una pequeña soga que es llamada throw line. Este es de la marca Petzl, es un Eclipse. Como pueden ver, tengo dos peces aquí y esta línea es muy fuerte. Entonces el objetivo es llegar esto a una horqueta que esté fuerte y de esa manera podemos subir nuestra soga. Vamos a mostrarles cómo es que yo lo hago. Bueno, la manera en la que yo lo hago es esta. Si ven que tiene un anillo aquí, un D-ring aquí, yo lo amarro de una manera muy sencilla. Este nudo es sencillo, prefiero hacer esto antes que un ball line para la throw ball, ya que se me hace más fácil. So, hacemos el club hitch. Adelante les dejaré una fotografía o una imagen en la descripción de cómo es que lo hacemos. Ok, y aquí yo dejo un poquito de espacio para la hora de lo que lo quiera retirar, pues nomás lo jalo y se desata fácil. La manera en la que yo lo voy a tirar es que agarro un pedazo de mi throw line y simplemente lo introducimos a través del anillo. De esta manera le damos un poco de slack y bueno, básicamente es tener un poquito más de cómo jugar con ella, ¿no? Y ahí va. El objetivo es una horqueta que está ahí enfrente. Vamos a ver si tenemos suerte. Perfecto.
Me parece que cayó muy bien. Ahora vamos a, como pueden ver, cayó en esas ramitas secas, pero no es problema porque para eso está la pesa. Mira, esto me va a permitir acomodarla donde yo quiera. Bueno, antes que nada quiero ver si puedo sacarla de esa rama y quebrar algunas ramitas secas que pueden estorbar más adelante. Si ven, con cuidado, hagan esto siempre con mucho cuidado. Estas ramas van a estorbar, así que las voy a tratar de sacar. Ahí vamos. Siempre hay que tratar de enrollarla en la caja para que no se nos ande enredando después. Ok, aquí vamos. Aquí está mi bolita y la voy a tratar de sacar de esa rama de arriba, ya que esa no va a aguantar mi peso. Hay que asegurarnos que está bien puesta. Ahí va para arriba. Esperemos que sí caiga donde quiero. Y hay que manejarla con cuidado porque si se queda atorada vamos a tener que ver cómo vamos por ella. Creo que ya salió. Perfecto, justo donde queríamos. Mira, ahí quedó justo en esa horqueta que estaba buscando. Next, ya tenemos nuestra throw line donde la queríamos. Cayó la primera, por suerte. Esta es una soga muy buena. Me parece que es estática esta, pero tiene unas propiedades que la hacen muy manejable para trabajar de ambas maneras, para trabajar en DRT y SRT. Es muy buena soga, la verdad, me gusta mucho. Se llama Petzl Flow. Además el color está bonito. Hay muchas personas que quitan la bolita para subir su soga. Yo personalmente la anclo aquí mismo y la mando por arriba. Aquí está. Bueno, ahora sí va por arriba. Pueden ver, ahí va. Solo voy a tratar de ir a la misma vez guardando mi throw line para mantener un poquito el equipo en orden. Ahí va para arriba, justo donde la quería. Aquí hay que tratar de dar un jalón fuerte porque a veces hay cosas en las que se puede atorar. Ahí salió ya. Esa es una muy buena rama para amarrarnos, ya que viene siendo básicamente la main o la principal, y también tiene un punto de apoyo abajo, lo cual viene siendo la rama que va hacia allá, a la cual una vez llegando ahí puedo hacer mi cambio e ir más para arriba. Aquí la tengo ya, pues ya está lista para irnos para allá. Aquí la vamos a guardar y ahí está, como que si no hubiera. Chulada. Entonces, como lo repetí, vamos a usar el chest ascender o ascensor de torso, de pecho. Este es el Ford SRT. Bueno, este no es considerado PPE, no es soporte de vida, simplemente es para mantener tu cruising elevado. Es muy fácil de instalar y hay que ajustarlo. Este también cuenta con espacios para colocar nuestros carabiners. Yo me gusta usar mucho estas DMM, son muy buenas. A mí me gusta colocarlo en la parte de más arriba, ya que siento que me funciona bien ahí. También vamos a usar nuestro Sequoia.
que asegurarlo. Y bueno, al parecer ya estamos listos. Voy a seleccionar las cositas que me voy a llevar. Normalmente a mí me gusta llevar un montón de cosas para arriba porque pues nunca sabes cuándo las vas a ocupar. A veces te sirven. Yo suelo llevar straps. Suelo llevar mi friction saver. Realmente les voy a mostrar el video. Este era para mostrarles cómo trabajar en SRT. Van a ver mucho las diferencias y las ventajas de este sistema SRT. Simplemente les voy a mostrar el que les enseñé en el anterior video, DRT o DRT, el sistema dinámico, el cual consta de nuestra soga. Este el movimiento, ¿no? Como pueden ver, a medida que yo voy estirando déjenme quitar las vueltas que tengo. Este va recortando la soga. Si yo quisiera subir con este sistema, me sería muy difícil y me agotaría todas las energías al llegar arriba. Entonces, por eso les voy a enseñar el otro. A diferencia del DRT, para SRT vamos a necesitar el chicane, el cual es este dispositivo que te crea una extra de fricción. Y a diferencia del sistema DRT, el sistema SRT, la soga tiene que ir anclada, bien sea en la base o en una rama del árbol, en un tronco, el cual se llamaría canopy anchor, el cual podemos bien hacer ya sea con una carabina, amarrándola y deslizándolo hasta arriba como si fuera un running bowline, o también en la base, ¿no? En este caso vamos a empezar con un base anchor. Yo lo voy a amarrar pues de este árbol. Este árbol está bien, está en buenas condiciones todavía se puede trepar, no va a haber ningún problema. Es muy importante que para trabajar en los árboles tu carabiner esté en buena condición, el mosquetón. Los requerimientos para la industria de árboles es que tiene que tener al menos 2 seguros y bloquearse automáticamente. Entonces este, como pueden ver, es doble. Es porque hay que levantar, estirar y vámonos. Ok, entonces ya tenemos nuestro ancla bien puesta. Yo la verdad nomás uso eso, o bien puede ser un running bowline, y es todo. Ya teniendo nuestra base y todo nuestro equipo listo, el cual es el chest ascender, es nuestro knee ascender y nuestro foot ascender, vamos a preparar nuestro ascenso, para el cual vamos a requerir este chicane, cual se instala con únicamente con los carabiners originales de Petzl. Y bueno, básicamente va así. Lo abrimos, introducimos la soga aquí y está listo. ¿Sí ven cómo funciona? Una chulada de verdad. Entonces es muy simple esto. Ahora que tenemos esto aquí, el sistema listo, hay que colocar nuestro knee ascender, aquí está listo. Después vamos con
nuestro Foot Locker. En realidad no sé si hay un orden, yo lo hago así nada más. Este es bueno ponerlo aquí arriba, y pues vamos a enganchar nuestro Chispa Sander, que es el que va a permitir tener nuestro sistema arriba. Y vamos. A veces al principio es bueno poner una pesa abajo, ya que nos permite tener quitar el slack de manera sola, o tener a alguien que nos esté ayudando quitándolo. En esta ocasión yo vengo solo, pero como pueden ver funciona muy bien de todos modos. Estoy ascendiendo utilizando solamente la fuerza de mis piernas. Hay que ir derechos o rectos hacia arriba para subir de una manera más cómoda y más eficaz. Como pueden ver, es un método muy eficaz, no desgasta tus energías y de inmediato llegamos arriba. Cuando me voy a mover, yo lo que hago es cambiar de lugar, desconectar mis bloqueadores y desconectar mi carabiner de pecho, ya que esta me va a permitir moverme. Ahora que llegamos a donde queríamos, es hora de hacer el siguiente movimiento. Y así de fácil llegamos a la cima de este árbol. Solo imaginen la cantidad de energía que me ahorré con este método, sin tener que forzar mis brazos y usando únicamente la fuerza de los músculos más grandes, que son las piernas. Y pues ya de aquí simplemente puedes pedirle a tu ground guy o a la persona que te esté asistiendo en el suelo que una vez tú estés amarrado, él libere la ancla de allá y tú puedes jalar tu soga y moverte a la siguiente rama. Este método, pues cuando estás solo, a menos que te amarres en un punto muy bueno donde tú puedas trabajar en todo el árbol, te va a funcionar. De otra manera tendrías que moverte a la ancla en el canopy, el cual les voy a mostrar también ahorita. Ventajas con este sistema: pueden ver cuál es estático. Mi soga no está en movimiento, está simplemente en un solo lugar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que toda la fricción que yo genere en esta técnica estará aquí, nada más aquí en el sistema. Yo puedo moverme y redirigirme entre rama y rama y rama, y la fricción sería exactamente la misma, a diferencia del DRT, que entre más ramas cruce, más fricción obtendré. Esta es una de las razones por las cuales me gusta este sistema. Bueno, veré si puedo caminar estas ramitas, a ver si tengo la chance de llegar hasta allá.
Ok. Espero que esta rama no se vaya a quebrar. Casi se quiebra. Y bueno, ahí vamos. Esto es a lo que se le llama caminar las ramas. Aquí llegamos, cortamos y podamos nuestra rama. Otro truquillo que se puede utilizar para no columpiarse hasta allá, si no te quieres ir al ir volando, es que pases tu flip line o la cola de tu soga y a la hora de que te vayas estarás sujetado a un punto y no saldrás volando. Ok, y bueno, ok. Eso fue un poquito de lo que puedes hacer con el sistema SRT. Ahora está bueno para hacer columpios también. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Que se trata también de divertirse, ¿no? Una chulada. Y la otra manera de trabajar en este sistema era que, por ejemplo, si tú sabes que esa no es la rama final donde vas a trabajar y llegando allá te quieres mover, pues lo que puedes hacer también es crear pues puedes hacer un nudo, un running bowline y mandarlo hasta arriba y estarás anclado. Puedes usar una carabina, pero esta puede ser a veces cargada hacia los lados. Es mejor que utilicemos un dispositivo que se llama Quickie, el cual está diseñado por Notch y pues es muy bueno. Simplemente para mostrarles cuán eficaz es esta técnica. Este va a ser un running bowline. Yo no recomiendo que estén usando este método todo el tiempo, ya que pues al momento de que ustedes están retrayendo su soga, crea mucha fricción. En este momento no tengo el Quickie para mostrarles, entonces lo vamos a hacer de esta manera, pero solo para demostración. Yo altamente recomiendo que compren ese Quickie, o si es que hay otro, pues otro, no sé. Yo voy a hacer este running bowline, lo voy a hacer un poco largo la cola. ¿Por qué? Porque con esta va a ser la que me va a permitir dar la cola de mi soga aquí. Simplemente voy a hacer un nudo para detener, o un 8. Este me funciona a mí, con el cual vamos a poder bajar nuestra soga una vez estemos ahí arriba. Una vez queramos bajarla o lo que sea, y ahí va para arriba. Si ven, como pueden ver, ahí se está creando fricción entre las sogas y pues eso no es bueno.
Solamente es para demostrarle esta vez. No es una práctica que yo recomiendo hacer. Ok, ya quedó nuestro canopy anchor. La ventaja de este canopy anchor es el mismo principio que el de base, ya que estás anclado en la tapa del árbol. Pero al tú tener esto, te permite retraerlo. Pero también hay que recordar soltar un poco de slack aquí, porque nuestro dispositivo va a ir a parar ahí arriba. Y bueno, ahí va para atrás. Hay que soltarle un poco de slack para que no se vaya para arriba. Un poco más de slack. Y ahí está. Nuestra ancla está retraída y es igual de eficaz que la ancla en el suelo. Y pues hasta aquí el video de ahora. Si les gustó, recuerden darle a like, suscribirse y compartir este video para que más personas que están interesadas en esto de la arboricultura pues puedan agarrar 2 que 3 tips. Las personas que van comenzando, y el chiste es aprender lo más que podamos. Si tienen algunos comentarios, sugerencias, por favor déjenlo en los comentarios y créanme que las tomaré muy en cuenta para así seguir creciendo este canal. Gracias.